Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús, al capítulo número 133 de este podcast. Gracias a todos los que han estado con nosotros y que se han ido sumando desde el día 1 hasta el día de hoy. 131 capítulos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra siguiente lectura, que es el libro de Esdras, capítulo 4, 5 y 6. Así que vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy. Capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Arjerjes escribieron Bislam, Mitradates, Tabel y los demás compañeros suyos a Arjerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simasai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Arjerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simasai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales de los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Arjerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerle saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Simisai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad del tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no sean negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Arjerjes fue leída delante de Rehum y de Simasai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido,
ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tidnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Besonai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién nos has dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban en la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificaremos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Pero el año primero de Sirio, rey de Babilonia, el mismo rey sirio dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sabsar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey sirio había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Capítulo 6. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de Dios los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro del cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y 60 codos de anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan en su lugar al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, el gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí esa es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que da la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río. Se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra.
y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a todo lo que dijeron los sacerdotes que está en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces Tatnai, el gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Arjerjes, rey de Persia. En esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua para todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismo. Comieron los hijos de Israel los que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová les había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy, 3 capítulos que me siguen impresionando mucho. ¿Por qué? Porque en estos 3 capítulos estamos viendo que hubo una oposición. Hubo una oposición que se levantó y que logró con efectividad hacer que cesara la construcción de la casa de Dios. Hizo esta presión, hizo que cesara la construcción de la casa de Dios. Y es muy interesante porque el rey Ciro ya había ordenado que continuara, que hubiese una construcción. Desde el principio tenemos al rey Ciro diciendo, vamos, démosle, construyamos la casa. Y resulta ser que se levantan adversarios que dicen, no podemos dejar que se construya. Ellos querían entrar y no los dejaron. Ellos querían participar en la construcción y no les dejaron. Entonces se levantaron en contra del pueblo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos, pongamos un alto, hagamos algo. Y dice que en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces empezaron a escribir cartas y empezaron a ver de muchas maneras que se detuviera la reedificación del templo, que se detuviera la reedificación de Jerusalén. Y se detiene por un momento. Sin embargo, aquí viene la esperanza, porque nos dice el capítulo 5 que profetizaron Ageo y Zacarías. Y sí, Ageo y Zacarías son profetas que más adelante vamos a estar leyendo. Y vamos a ver, si tú lees en el bueno, no sé qué Biblia tengas, pero en mi Biblia, cuando me menciona a Ageo y a Zacarías, me sale ahí una liga que me envía a una parte del libro de Ageo. Y en Ageo
podemos ver en el capítulo 1, del 1 al 6, en donde hay una exhortación para poder reedificar. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadoc, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio de este profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vemos que por el profeta Ageo hay profecía para la reedificación. Y también en Zacarías capítulo 1, nos habla acerca de un llamamiento para hacer volver al pueblo a la reedificación. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Incluso no voy a decir gente, ignora que dije gente. Habrá cosas, habrá ataques que serán los enemigos de la reedificación. Si hay algo que siempre he dicho mucho es: edifiquemos, creemos, seamos una casa para Dios. Sin embargo, habrá cosas que tendrán poder y facultad para poder intentar detener la construcción de la casa. Entonces, habrá cosas en tu vida que harán lo necesario para evitar que tú sigas construyendo una casa para Dios en tu vida, en tu familia, con tus amistades, en tu iglesia, con tus círculos cercanos. Habrá algo siempre que impida que tú construyas una casa para Dios. Y esto es normal porque siempre hay oposición. El enemigo no va a ver de brazos cruzados cómo tú estás edificando una casa para Dios bien padre, porque al enemigo no le conviene esto. No le conviene ver que un hijo de Dios está edificando casa para Dios en su vida, en su familia, con sus amistades, en su trabajo, en su iglesia. No le conviene porque es ganarle terreno, quitarle terreno que no le pertenece, pero es ganarle terreno. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente: se levantarán aquellos que harán creer que estamos en el mismo lugar, que tal vez estamos con las mismas convicciones, o que incluso habrá cosas que tendrán cierto poder sobre ti para poder hacer que tú no procedas con tu construcción. Y suena muy abstracto, Emanuel, sé más claro. Claro, voy a ser más claro. Hay cosas que tal vez tienen poder, voy a decirlo así, poder legal sobre mi vida y sobre tu vida, que puede ser que impidan el crecimiento y la extensión del reino en tu vida. Ejemplo, si yo en mis prácticas tengo prácticas pecaminosas, esas prácticas impedirán que yo siga extendiendo el reino de Dios y siga preparando una casa de Dios en mi vida. Por ejemplo, si yo trabajo en alguna cosa en donde sé que tal vez estoy haciendo lo malo, muy probablemente eso impida que yo siga edificando la casa de Dios en mi vida. Si yo tengo amistades que me llevan a tendencias pecaminosas, esas cosas tienen poder y facultad para entrar en mi vida y evitar el crecimiento y desarrollo de la casa de Dios en mi vida. ¿Qué hay que hacer?
Hay que estar bien preparados en cuanto a eso porque siempre habrá enemigos de la construcción de la casa. Sin embargo, siempre habrá profetas que exhorten, que animen a que se siga la construcción de la casa. Y con esto quiero terminar. Quiero animarte a que aunque se levanten enemigos contra ti, intentando hacer que dejes de edificar la casa, siempre la voz del profeta, esto que te digo de la voz del profeta, no es, con esto no te digo que es ¿cómo te lo explico? Con decirte esto, quiero decirte que más que la voz de un hombre levantándose en contra de lo que está diciendo el enemigo, es la voz de Dios declarando lo que es y lo que debe de ser. En otras palabras, por más que se levante el enemigo a tratar de detener la construcción de la casa, siempre hay que recordar la voz de Dios que nos va a exhortar y nos va a animar a seguir construyendo y edificando lo que Dios desea para nosotros y desea que hagamos nosotros. La voz de Dios siempre va a estar exhortándonos y animándonos a seguir edificando casa para Dios. Pero es nuestro trabajo, número 1, edificar. Número 2, no mezclarnos con esas voces, no mezclarnos con esos argumentos que a veces parecerán muy positivos, a veces parecerán buenos o incluso son cosas totalmente negativas que tienen que ver con nuestras prácticas. Evitar mezclarnos con eso para seguir haciendo lo que Dios nos mandó para poder edificar una casa para Dios. Es nuestro trabajo edificar una casa para Dios. Pero se van a levantar enemigos. Y no hay que tenerles miedo, sino que hay que tomar el toro por los cuernos y decir, esta es la palabra de Dios. Y esta profecía que está diciendo Ageo y Zacarías no es como que, ay, pues ustedes se levantaron y esto es lo que va a pasar. No, es lo que ya es desde el principio. No es una respuesta de Dios al contraataque del enemigo. Es la respuesta de Dios y punto. La respuesta de Dios que siempre ha sido, edifiquemos casa. ¿Me doy a entender? Es nuestro trabajo edificar una casa para Dios. Por tanto, hagamos y sigamos perseverando en esto. Edificar una casa para Dios. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres fiel y misericordioso, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos anima y nos exhorta a que no tengamos miedo a los enemigos de la casa, a que no tengamos miedo a los enemigos que se van a levantar en contra de nosotros, sino que sigamos perseverando en la doctrina, que sigamos perseverando en lo que tú has ordenado, en lo que tú has mandado, que sigamos perseverando en la comunión, que sigamos perseverando en ti y que sigamos poniendo nuestros ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor y piedra angular de esta casa, el perito arquitecto de esta casa. Tú eres el fundamento de esta casa y nosotros como cuerpo queremos edificar una casa para ti. Y sabemos que habrá enemigos que se levanten, pero nosotros seremos valientes para perseverar, valientes para seguir predicando, valientes para seguir hablando tu palabra, valientes que no se van a cansar de día y noche hasta que tú vengas. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Disculpen que se suba un poco tarde, pero por detalles, el próximo día ya vamos a tener episodio temprano. Mientras tanto, sigamos ardiendo por Jesús.